Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Construyamos Ciudadanía. Soy José Manuel Sánchez. El día de hoy no tenemos invitado porque lo que queremos hacer en lo que resta de hoy, al día de la elección, es platicar con ustedes sobre un tema que he notado que no está mucho en el ambiente político. Tenemos la preocupación del voto útil, por supuesto que ese es el motivo principal por el que creamos esta plataforma, pero también creo que hay un faltante de información respecto a temas que nos pueden servir y de los cuales tenemos que estar atentos en el transcurso de las campañas que están por concluir, pero también en el de la jornada electoral, para que podamos tener sensibilidad de cosas que hemos escuchado que no se deben de hacer, pero que no tenemos la certeza de eso, ¿no? Por eso el día de hoy quiero empezar a platicarles de los delitos electorales y también en el transcurso de estos programas explicar de una manera más a detalle la parte del voto útil y el razonamiento que les quiero compartir para que ustedes mismos hagan sus consultas y puedan formar su criterio de por qué sí o por qué no una opción puede ser válida como voto útil. Pero bueno, hoy lo que tenemos aquí a la mano como método de consulta es la Ley General en materia de delitos electorales. Esta es la que principalmente concentra la descripción, o para los abogados, el tipo penal en el cual, del cual son cada uno de estos delitos que pueden llevar a una sanción en caso de que alguien los realice, ¿no? Esta Ley General en materia de delitos electorales es una ley reglamentaria de la Constitución, del artículo, concretamente el artículo 73, fracción 21, inciso A. Esta ley se encarga de cubrir esos huecos que la propia Constitución no alcanza a clarificar. Entonces, entre esta y los otros reglamentos o las otras reglas de tipo penal, como el propio Código Federal, se complementan para poder tener claridad entre lo que sí se puede, lo que no se puede, qué tiene sanción, qué tipo de sanción y de qué tamaño, ¿no? En esta, como se los mencionaba, en el artículo 3, por ejemplo, trae prácticamente toda la descripción de los conceptos, ¿no? Qué es un funcionario, qué son documentos electorales. Sin embargo, más adelante viene la parte de, en el capítulo 1, las reglas generales, en el cual señala a grandes rasgos cuáles son, en esencia, los delitos electorales, a quién le aplican, es decir, quién los comete, y posteriormente, en los siguientes capítulos, prácticamente se repite mucho los mismos tipos de hechos, pero aplicados a diferentes personas. Es decir, en la primera parte lo que contempla es, por ejemplo, que si alguien, por ejemplo, para servidores públicos, estos delitos en específico los tiene señalados que le aplican a servidores públicos. En otro capítulo le aplica a cualquier persona, en otro capítulo le aplican a funcionarios electorales y en otro capítulo le atañen a representantes de partidos políticos o candidatos. En esencia, básicamente, todos estos pueden cometer los mismos, aunque por las características de cada uno, algunos tienen alguna diferencia, ¿no? Y es aquí donde voy a comenzar. Una de las cosas que resaltan en esta ley, a diferencia de otras leyes de tipo penal, es que en esta el Ministerio Público, que es el responsable de dar seguimiento y perseguir la investigación de los delitos hasta hacerla llegar con un juzgador, en algunos casos, para perseguir el delito se requiere de una denuncia forzosamente. El Ministerio Público podría saber de algún delito, pero si no existe una denuncia, el Ministerio Público no lo va a perseguir. En este caso, la ley contempla que todos los delitos que contempla esta ley son de oficio, es decir,
el Ministerio Público los tiene que investigar, exista o no exista una denuncia formal puesta ante este. Entonces, ese es un tema que hay que resaltar mucho, que viene en el artículo 4. En el artículo 5 señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de las penas de cárcel y multa, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión, y en su caso de tenerlo, la propia destitución, es decir, retirarlo del cargo. Y para estos, la sanción, bueno, la pena que pone son de 2 a 6 años. Posteriormente, con estos mismos, con los servidores públicos, señala que se aplicarán las sanciones en independencia de que puedan ocurrir otro tipo de delitos, ¿no? Porque en este caso puede, por ejemplo, favorecer a algún candidato prestándole algunas instalaciones o inmuebles o coches o cosas por el estilo que estén a cargo del servidor público, lo cual constituye un delito, pero además podría tener otra sanción por otro delito que concurra junto con este, ¿no? Otra de las cosas que por aquí plantea esta ley es que en alguno de los delitos que vienen contemplados aquí, el juez debe de ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, que en alguno de los delitos que señala esta ley, como es en el artículo 7, fracción séptima, que los vamos a ver más adelante, párrafo tercero, el séptimo bis, el 11 fracción segunda, el 11 bis y 20 fracción segunda, en esos casos forzosamente el juez que conozca del caso tiene que solicitar la prisión preventiva para estos funcionarios que incurran en estos delitos, que principalmente tienen que ver con el uso de programas sociales con fines electorales. Entonces, esto en particular yo creo que es lo que tenemos que resaltar. Una, el Ministerio Público lo tiene que perseguir de oficio. Dos, cuando se trata de casos de programas sociales, se tiene que pedir la prisión preventiva forzosamente. Ahora, en el artículo 7 vienen señalados los delitos en materia electoral de manera general, que son los que les digo que después se van como personalizando entre si son funcionarios públicos, electorales o partidistas, ¿no? En este caso señala el artículo 7, dice, se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a 1. Quien vote a sabiendas de que no cumple los requisitos, es decir, alguien que se presente a votar sin credencial de elector o con una credencial de elector vigente, o que no es la casilla que le corresponde y de todos modos vota. Entonces, a estos que sabiendo que no pueden votar ahí, que no cumplen los requisitos para hacerlo, lo quieran hacer. Entonces, para ellos es multa y prisión. También es el mismo caso para los que voten más de una vez, es decir, que acudió a su casilla, entregó sus boletas, su credencial, todo de manera correcta, y después se fue a otra casilla a querer hacer exactamente lo mismo. A esas personas también se les impone la misma sanción. También a quien haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral dentro de la casilla o fuera de la casilla, donde la gente esté formada principalmente, también serán acreedores a estas sanciones, o pues que pidan el voto para alguien en particular, o que pidan que no voten por alguien. Eso también es un delito electoral. También con esas mismas sanciones serán para quien obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de la jornada electoral, de las votaciones, tanto en el escrutinio, en el cómputo, que introduzca o sustraiga documentación o boletas, ¿no?, en las urnas electorales, que
que meta boletas falsas y obtenga o solicite que este tema, yo creo que lo han de haber escuchado mucho, en el que señalan que a algunas personas les piden que le tomen fotografía a su voto para corroborar que votaron como les indicaron y que a lo mejor a cambio de eso les van a dar alguna compensación económica o de algún otro tipo. Entonces, a quien haga eso, eso es un delito. No se debe de permitir y si se sabe, hay que denunciarlo. La pena para el caso de estos, de los que no dejen que la jornada electoral se desarrolle de manera regular o que pidan este tema de la constancia del voto, si lo hacen con violencia, aumentará la pena hasta el doble y sobre todo si lo hacen sobre los funcionarios electorales, ahí en la casilla, ¿no? También se le impondrá esta misma pena a quien recoja en cualquier tiempo del proceso, bueno, ni siquiera señala el proceso electoral, en cualquier tiempo, a quien recoja las credenciales para votar a los ciudadanos y a quien retenga durante la jornada electoral una o más credencial de elector. También en esta misma sanción se encuentra quien solicite votos por paga, que ya más o menos lo mencionábamos, ¿no? Por promesa de dinero u otras contraprestaciones, o bien mediante la violencia o la amenaza, para que vote a favor de alguien o para que asista a algún evento político. En este caso, ustedes habrán escuchado también, no sé, casos en los que los obligan a ir a mítines, a estudiantes o a trabajadores, o que los sindicatos los obligaban porque si no los iban a castigar o les iban a quitar parte de sus beneficios. Bueno, pues esto también es un delito, tanto de asistir como de apoyar o de votar por alguien o no votar por otra persona. Y en los casos en los que quien cometa este delito sea integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará 1/3 la pena que establece este artículo. También se va a sancionar a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, que es parte de los supuestos que mencionábamos hace rato, ya sea por no participar en eventos proselitistas, aquellos que les hayan dicho que si iban a algún evento les daban y si no iban les iban a suspender esos beneficios. Bueno, pues esto es un delito. Y también por la emisión a favor de un candidato, ¿no? O de una coalición. También se le sancionará de la misma manera a quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto, ya también lo habíamos señalado, esa parte, y también a quien vote o pretenda votar con una credencial para votar que no sea su titular. Aquí yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque luego en algunas ocasiones hay papás o mamás que acostumbran traer la credencial de elector de toda la familia, ¿no? A lo mejor trae el del esposo o viceversa, o de los hijos, y al momento de sacarla, pueden ellos caer en el error de presentarla como no suya, y algún funcionario electoral puede interpretar que está cometiendo un delito por querer votar con una credencial de elector que no le pertenece, y que en lugar de un error pues, se tome como con otro sentido, ¿no? También se sancionará a quien organice reuniones o transporte, que esto también es muy común, que es el famoso acarreo. Aquí señala a quien transporte a votantes, pero con la intención de influir en su voto. Es decir, ustedes le pueden dar un aventón a quien guste para que acuda a votar, pero no lo pueden forzar a que vote por quien ustedes quieran, o no le pueden condicionar a que si le dan un aventón, pues tiene que votar por alguien. Bueno, eso no se debe y está sancionado con multa y cárcel. También a quien se apodere, destruya, altere, posea o use o adquiera, venda, suministre de manera ilegal documentos públicos electorales. Estos documentos son de muchos tipos, pueden ser actas, pueden ser boletas, pueden ser no sé, un sinfín de documentos que están relacionados directamente con la autoridad electoral. Entonces, para quien se haga de estos
y si lo hiciera en un lugar cerrado y con violencia, aumenta hasta 1/3 más, pero si esa violencia implica armas, entonces la pena aumentará hasta una mitad más. Aquí la sanción siempre va aumentando dependiendo la gravedad de la causa, ¿no? Lo mismo también se sancionará a quien haga lo mismo que lo anterior, que se apodere, destruya, modifique, altere y todo ese tipo de cosas, pero con la finalidad de elaborar credenciales para votar. Y tiene las mismas características, que si se hace con violencia se aumenta en 1/3, y si esa violencia es con armas peligrosas, entonces se aumenta una mitad. También se sanciona a quien interfiera en el traslado y entrega de paquetes de documentos públicos electorales. Esto luego llega a ocurrir en el transcurso de la votación. Algunas veces al final hay personas que no están conformes con los resultados y tratan de que los paquetes electorales se pierdan, se ofrecen a llevar los paquetes sin ser ellos las personas que la ley prevé para que lo hagan. Entonces también a estos tienen estas mismas sanciones, y también a quien impida la instalación o la clausura de las casillas. También luego algunas veces sucede que hay personas que por algún mandato de algún candidato más o menos puede prever que en esa casilla regularmente no le va bien, y entonces tratan de evitar que las casillas se instalen para que esa votación no se lleve a cabo. Y también tiene estas previsiones que si para impedir esto se realiza mediante personas armadas, y si éstas utilizan armas peligrosas, se puede aumentar hasta una mitad. En la fracción 15 de este mismo artículo hay una parte que es muy importante para todos nosotros, porque habla específicamente de la veda electoral. La veda electoral es ese periodo antes de las elecciones en las que no se puede tener ninguna actividad de tipo político, proselitista, ¿no? Porque es en el periodo en el que, según se prevé, es para que las personas reflexionen sobre su voto, y no se debe de interrumpir esa paz momentánea, ¿no? En la fracción 15 señala, dice: durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, que se encuentran en las zonas de usos horarios más occidentales, dice, del territorio nacional, dice, a quien publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer la preferencia electoral de los ciudadanos. Es decir, desde 3 días antes hasta que terminan de cerrarse las casillas en el país, no se pueden publicar ni difundir encuestas electorales. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque tal vez sin saberlo o conocerlo ustedes puedan estar incurriendo en un delito, ¿no? Y sobre todo porque en esta parte, en este cierre, se van a encontrar ustedes con muchísimas encuestas en las que todos los candidatos van a ganar, los de todos los partidos. Entonces ahí es donde debemos de tener criterio, y tenemos que saber dónde buscar y cómo buscar para que no nos engañen, porque sería muy triste que después de todo este proceso en el cual ustedes han estado muy atentos, una nota falsa, una encuesta tendenciosa, que por ahí traigo una de ejemplo, luego se las muestro, en el que un candidato de un municipio aquí en zona metropolitana, desde el arranque va en 5º lugar, y de repente aparece en segundo, con una diferencia de 6 décimas, creo, contra el que va puntero, en el cual, pues la verdad, digo, basta con
con salir a la calle y preguntar por qué partido votarían, y si de esas 5 o 6 personas que ustedes le pregunten, 3 no responden que es él, pues, la verdad es que no tiene sentido. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Bueno, esa fue la parte de la veda electoral, y también con las mismas sanciones a quien provoque temor o intimidación o el libre acceso de los electores a las casillas. Esto hay que estar muy atentos, porque tal vez en algunos lados pueda haber, así como el que impidió que se instalara la casilla, pues a lo mejor puede haber alguien que vaya y asuste a la gente para que no voten, porque saben que en esa casilla a quien mandó a esa persona, al jefe de quien mandó a esa persona, pues no le va a ir bien. Entonces, a ese que provoque temor o intimidación, también está penado esa actividad y hay que denunciarla. Ahorita enseguida les voy a proporcionar los datos de dónde denunciar, ¿no? Y cómo denunciar. Entonces, a los que impidan, si el modo de atemorizar o el modo de impedir de estas personas están armadas, y si algunas de esas armas son peligrosas, la pena aumenta hasta una mitad. Pero independientemente de eso pueden concurrir otros delitos. Supongamos, por intimidad, ya decíamos que le iban a dar la sanción que establece más una mitad. Pero, por ejemplo, si esa intimidación la hicieron con un arma de fuego, pues entonces también tendrá que concurrir el delito de portación de arma de fuego. Ya dependerá el calibre para ver la gravedad. Entonces, ahí no nada más está cometiendo un delito, está cometiendo 2 delitos, ¿no? En esta parte, eso debe de quedar muy claro. Entonces, también estas mismas sanciones son para quien abra los paquetes electorales o retire los sellos sin estar autorizado para ello. También, bueno, esta parte es pues nada más para cultura general. También le aplica para quienes utilicen fondos provenientes del extranjero con la finalidad de favorecer un partido político o candidato. Eso no se puede. También para quien emita facturas modificando los precios. También para quien preste un servicio a los candidatos o a los partidos sin estar registrado en un padrón que autoriza directamente el INE. Para poderle vender cualquier cosa a algún candidato o partido político, deben de estar registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, y también estas sanciones están para quien usurpe el carácter de funcionario de casilla o más bien sin tener ese carácter. Recordemos que a los que son funcionarios de casilla les llegó una invitación, tomaron un curso, una acreditación, y ellos son los que están facultados para servir en las casillas, solamente en los casos que la ley prevé, en el que si no llegó un funcionario de la fila, bueno, primero de los suplentes, si hubiera suplentes, o de la fila seleccionan a un ciudadano que cubra esas funciones. Solamente en esos casos puede hacerse así. Pero si llega alguien y dice, mira, yo soy presidente de casilla y no lo es, o es escrutador y no lo es, sin haber agotado estos supuestos que la ley sí lo permite, entonces también está cayendo en esta parte de que se le pueda sancionar por un delito electoral. En el siguiente artículo señala que se impondrá de 300 a 600 días de multa y prisión de 4 a 9 años. Estas son de las sanciones más fuertes que tienen en delito electoral, hasta 9 años, a quien utilizando bienes, fondos, servicios beneficiados o relacionados con programas sociales, que es precisamente lo que platicábamos hace rato, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado. A estos que tengan la facilidad o trabajen en este tema de programas sociales y los utilicen para favorecer a algún candidato, son los que más penados están, ya sea para que les digan por quién votaron, para que voten por alguien en particular, para que asistan
a eventos o para que voten en determinado sentido o participen en consultas populares. En el siguiente se habla de que se impondrán de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral, ¿no?, que altere en cualquier forma o sustituya, destruya, comercialice, haga uso ilícito de documentos relativos al registro federal electoral, al padrón de electores y a la lista de electores. Ustedes recordarán que por ahí hace algunos años el padrón electoral se hizo público, alguien lo compró por una módica cantidad. En ese momento tengo entendido que no estaba penado ese supuesto de la comercialización de la información, hoy sí. Entonces, bueno, y esa es una sanción para el funcionario electoral que haga eso, y también para el funcionario que se abstenga de cumplir con sus obligaciones que le marca la ley, también, porque luego se encontraban casos en los que algunos funcionarios se hacían de la vista gorda, no hacían lo que tenían que hacer y por lo tanto terminaban ayudando a alguien. También para algún funcionario electoral que obstruya el desarrollo normal de las votaciones, a quien altere los resultados electorales o sustraiga boletas o documentos, también a quien impida la entrega oportuna de estos documentos, a quien induzca o ejerza presión sobre los electores para votar o abstenerse de votar en un sentido u otro, a quien instale, abre o cierre casillas fuera de los tiempos y formas previstos por la ley y también que impida su instalación, a quien expulse, que esto les puede servir sobre todo a los representantes de partido en cada una de las casillas y algunos observadores electorales. Aquí señala la fracción octava, dice: a quien expulse u ordene sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral del representante de un partido o a los observadores electorales legalmente acreditados, o impide el ejercicio de los derechos de la ley que se les concede a estos, porque estos, ustedes sabrán que tienen derechos dentro de la casilla a observar, a hacer señalamientos, a tener a la vista ciertas cosas. Si hay funcionarios que se niegan a eso, sin estar justificado en la ley, ellos están cometiendo un delito y ellos pueden ser sancionados por esa razón. Así también al funcionario electoral que permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley, ¿sí?, o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. A estos funcionarios que permitan eso, también pueden ir a la cárcel. Para esto también a los funcionarios electorales que divulguen de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Algunos que quieran crear confusión, que quieran, pues no sé si favorecer a alguien y den noticias falsas sobre estos hechos de la jornada electoral, también pueden ser sancionados igual. Y a quien realice funciones electorales que no le están encomendadas, ¿sí? En el artículo 9 señala que se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato. Estas sanciones son para los representantes de los partidos que presione o induzca a votar o abstenerse el día de la jornada electoral, y también en los 3 días previos a la elección, en este tiempo de veda, donde no se debe hacer campaña ni promover el voto. Bueno, si estos representantes de partidos o candidatos lo hacen, pueden ir a la cárcel perfectamente. También a los que estos funcionarios distribuyan, estos funcionarios partidistas o candidatos sigan distribuyendo propaganda electoral y en la jornada electoral, y también de estos mismos a quien haga uso indebido de materiales electorales o, en su caso, obstaculicen la votación o ejerzan violencia sobre los funcionarios electorales.
También, como en el caso de los funcionarios electorales, si divulgan de manera pública y dolosa noticias falsas de la jornada electoral y de sus resultados, también si estos impiden la instalación, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes a los funcionarios electorales, esto también es delito, ¿sí? Como les mencionaba hace rato, básicamente son los mismos, nada más que después empiezan a personalizar esta aplicación de los delitos con algunas personas en específico, con perfiles específicos. Para estos mismos representantes de partidos o candidatos, si durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral solicitan votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, es delito. También si alteran o niegan información que es requerida, esto ya más bien es de índole fiscal, de gastos, ¿no? En el artículo 10 señala que se impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años a quien, dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de informar o rinde información falsa de los recursos y bienes públicos. Esta parte me la voy a saltar porque habla básicamente de cuando un partido político pierde su registro, tiene la obligación legal de regresar todos los recursos, todos, propiedades, dinero, cuentas, todo absolutamente, y aquí lo que se está previendo es precisamente esas sanciones a quienes no regresen esos bienes públicos que tienen que entregar, ¿sí? En el artículo 11 señala que se impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público, ¿sí? Aquí es para todos los servidores públicos, ¿no?, que amenacen a sus subordinados para que asistan a eventos proselitistas y voten en un sentido o se abstengan de hacerlo, ¿sí? Para ellos son de 2 a 9 años de prisión. También con esa misma sanción a quien condicione la prestación de un servicio público, cualquiera que sea, el de cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones o permisos o licencias, autorizaciones, a cambio de que vote en un sentido o apoye a algún candidato o evite apoyar a algún otro, ¿no? Esos funcionarios que tienen pues recursos a su alcance y que pueden tratar de coaccionar por ese mismo funcionamiento, pueden coaccionar a algunas personas. De estos mismos señala que se realizará utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta 1/3 a esos funcionarios que tienen a su alcance los programas sociales y que amenazan con quitárselos. De esos 2 a 9 años se les puede imponer 1/3 más de la pena. Lo mismo se hará con quien utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición. Volvemos al caso de los temas gubernamentales, aun cuando pueda concurrir además el delito de peculado, ¿no?, de disponer de bienes públicos para fines particulares. También a quien proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato o partido político, para que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados en sus horarios laborales. Luego por ahí escucharán que alguien tenía que estar en alguna oficina de gobierno trabajando y resulta que anda en campaña. Bueno, pues también la sanción es de 2 a 9 años de prisión, si lo manda el jefe, ¿no? Y también a quien solicite a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero o especie para apoyar a un precandidato o candidato, lo mismo que pase la charola entre sus subordinados, haciendo coacción o presionando para apoyar a algún candidato con algo de dinero. Y en el artículo 11 bis señala que se impondrá de 500 a 1000 días de multa y prisión de 4 a 9 años, esto es de las sanciones más altas, de 4 a 9 años,
al servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público o precandidato o candidato. No sé si se acordarán ustedes que hace no mucho, por ahí llegó a salir, sobre todo en la Ciudad de México, recuerdo, algunos papelitos que decían que el candidato X de Morena, eso sí lo recuerdo, te iba a vacunar. Entonces hacían creer que con esos papeles, llenando esos formatos, los iban a vacunar, y en caso de que así hubiera terminado siendo, ¿no? Ahí aplica la sanción de los 4 a 9 años por estar aprovechando los recursos públicos, los fondos, los bienes, los servicios, ¿no? Y los programas sociales con la finalidad de posicionar a un candidato. Entonces, bueno, esa es otra. En el artículo 12 nos habla de que se impondrá la sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos, no se presenten a rendir protesta y a ejercer su cargo. Esto ya es posterior. También en el artículo 13 señala que se impondrá de 60 a 200 días de multa y prisión de 3 a 7 años a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del registro federal electoral, el padrón electoral, listado electoral, o en la expedición de alguna credencial de elector ilícita, ¿no? Y también a quien por sí o a través de otros promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos e información falsa al registro federal electoral, a quien mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso, solicite o promueva que una o varias personas entreguen información falsa otra vez a los mismos. De estos también a quien altere el contenido o transmita de manera ilegal archivos o datos del padrón electoral, que es lo que ya habíamos planteado también. En el artículo 14 señala que se impondrá prisión de 2 a 9 años al precandidato o candidato, funcionario partidista o organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios en los términos que ya hemos platicado, que era sobre todo el tema de programas sociales. En el artículo 15 señala que se impondrán de 1,000 a 5,000 días de multa y de 5 a 15 años de prisión. Esta es, creo que, la pena más alta al que utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato o partido y que exista una prohibición legal para ello. En estos, y también sobre todo, si los fondos vienen de un origen ilícito y esos montos rebasen lo que la ley permite. En esos son de 5 a 15 años y de 1,000 a 5,000 días de multa. Y también señala que la pena se aumentará hasta en una mitad cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral, ¿sí? En el artículo 16 habla de que se impondrá de 100 y hasta 500 días de multa a los ministros de culto que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presione el sentido del voto o induzca expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato o partido. Este tema es muy interesante porque, como todos,
los sacerdotes también tienen, y digo, y ministros de culto en general, pues tienen derecho a la opinión, pero lo que no pueden decir de manera abierta es por quién votar, ni tampoco pueden decir por quién no deben de votar de manera exacta, ¿no? Es decir, no deben de votar por el partido A, B o C, eso no se puede. Tampoco no pueden decir deben de votar por el partido A, B o C, eso tampoco se puede. Eso lo prevé la ley, precisamente para que no se vaya a hacer algún tipo de manipulación. En el artículo 17 señala que se impondrá de 100 y hasta 500 días de multa, igual que el anterior, a quienes estando obligados se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos. Yo en esto les quiero compartir que en una elección, en la elección local, en el 95, si mal no recuerdo, en Yahualica, por ahí hubo un incidente, no fue el día de la elección, fue previo, hubo actos de violencia, ahí andábamos varios jovencitos haciendo campaña y se nos dejó venir la gente del partido contrario, y ya nos andaban golpeando. Fuimos a buscar al notario de ahí y no quiso ir a dar fe de los hechos, entonces pues no pudimos levantar una denuncia porque no teníamos pruebas, y ahorita nos vamos a ir al tema de las pruebas también. Entonces, a esos que tienen fe, es decir, notarios fundamentalmente, o ministerios públicos, o cualquier funcionario que puede dar fe de hechos, tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Luego en el artículo 18 señala que se impondrá de 400 a 800 días de multa a quienes, habiendo sido magistrados electorales, federales, locales, o hayan pertenecido a algún órgano electoral o legislativo cuya elección hayan calificado. En este es un caso curioso que pudo haber ocurrido con algunos funcionarios electorales, que lo que hacen es que califican esta elección, por ejemplo, y la ley les prohíbe ocupar un cargo público en los siguientes 2 años, para que no se entienda que el que calificó pues estaba asegurando la chamba para después. Aquí no impone cárcel, solamente impone una multa, ¿no? También acá señala sobre el tema de las multas y prisión para quien coaccione o force en temas de consulta popular. Ese lo voy a brincar. Aquí en la parte del artículo 20 habla también de 200 a 400 días de multa, también con el tema de la consulta popular. En el artículo 20 habla de manera específica sobre el delito que se comete de violencia política contra las mujeres en razón de género, que a grandes rasgos, sin meterme en punto por punto, habla de cuando algunas personas coaccionan a las mujeres, una, para que no participen en política; dos, para que no den su opinión; tres, para que no participen en decisiones o les impiden ir a tomar decisiones, ya sea si tienen cargos, por ejemplo, como regidor, que se va a votar algo y entonces alguien impide que vaya a votar. Eso también se toma como violencia de género, a quien restrinja o anule el voto libre de una mujer. Más o menos por ahí van toda la descripción y la gama en la que se desdobla este delito, incluso a quien le impida el derecho a voz y voto, ¿no? Como lo señalaba, por ejemplo, en un cabildo o en un congreso, a quien las discrimine, a quien haga burlas de ellas, a quien... Hay toda una gama ahí de descripciones. En el artículo 21, que es parte de las competencias y facultades, señala que las autoridades de la Federación serán competentes para investigar y perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando, uno, sean cometidos durante un proceso electoral federal. Es decir, de entrada,
para este proceso, el Ministerio Público Federal puede investigar cada uno de los hechos que se le reclamen dentro del proceso de la jornada electoral, ya que están de manera concurrente. Él ya en su momento determinará si es de concurrencia federal o le pertenece al Ministerio Público local la investigación de este, ¿no? El Ministerio Público tiene la facultad de atracción de los también señala que cuando los delitos del Foro Común tengan conexidad con los delitos federales, lo puede atraer. Y bueno, así se ven varios de estos. Ahora, en esta parte, pues básicamente ya tenemos la descripción de cuáles son los delitos que se tienen contemplados, sus características, sus alcances, pero aquí quiero por favor que anoten un dato que son los teléfonos o el teléfono del FEPADETEL. Este FEPADETEL es la instancia por la cual vía telefónica se puede hacer llegar la denuncia correspondiente cuando ustedes tengan conocimiento de que se está cometiendo un delito, ¿sí? El teléfono del FEPADETEL es el 01800 833 7233. Se lo repito, 01800 833 7233. Ese es el FEPADETEL. Y hay una página en internet donde también se puede hacer este tipo de denuncias, que es el www.fepadenet. Fepadenet es NET, fepadenet.gov.mx. Se lo repito, www.fepadenet.gov.mx. Ahí también ustedes pueden entrar y ahí pueden hacer su denuncia y cargar los documentos que ustedes tengan a la mano. Ahora, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos y como síntesis también, en el proceso de denuncia, ¿quiénes pueden cometer un delito? Cualquiera. Es decir, cualquier persona, los fedatarios públicos, los servidores públicos, los ministros religiosos, los organizadores de campaña, los funcionarios partidistas, los funcionarios electorales, los precandidatos y los candidatos, ¿no? Entendiéndose por estos hombres y mujeres. Si ustedes tienen conocimiento de esto, pues ¿qué se tiene que hacer? Evidentemente la denuncia, y esta denuncia la puede hacer cualquier ciudadano. Puede ser por medio de un agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, o puede ser un Ministerio Público local, o pueden ser los policías que levanten su denuncia formulando un informe, ¿no? Si el delito está cometiéndose en ese momento o acaba de suceder y va pasando una patrulla, ahí también lo pueden hacer. O puede ser por un escrito ante la Fiscalía, ir directamente a la Fiscalía a presentar un escrito, o a través de estos dos medios que les acabo de mencionar también, que es el FEPADETEL y que es el FEPADENET. En estos. Ahora, ¿qué es importante que ustedes tengan si van a hacer esta denuncia? Esta denuncia necesita contar con nombres completos de los testigos, fotografías. Digo, ahí hay que también, hay que tratar de tener las fotografías lo más claras y cercanas que se puedan, ¿no? Los audios, también las grabaciones de audios, los videos, por supuesto, ¿no? Aunque luego como el candidato de Morena en Zacatecas diga que no sean ciertos, bueno, pues no. En este caso sí funcionan los videos y los documentos. Entonces, estos son los medios de prueba esencialmente que se utilizan. Ahora, quiero también como cierre prácticamente hacer un repaso muy rápido de estos
de estos delitos que nosotros mencionamos para que los tengan muy claros. Uno es a quien se apodere, destruya, altere o posea o comercialice credenciales de elector o listados nominales y actas y paquetes electorales. A quien solicite los votos a cambio de dinero. A quienes entorpezcan el desarrollo de las votaciones. A quien solicite evidencia respecto al sentido de su voto a través de fotos o con una firma o declaración firmada. También a quien vote a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley. A quien se presente a votar con una credencial de elector que no le corresponde. También a quien vote o intente votar más de una vez en una misma elección. A quien acarree votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido de su voto. Esto es lo importante, o sea, si los llevan forzados a votar por alguien, eso es un delito. Si usted nomás le va a dar un aventón ahí a la casilla, no pasa nada, está bien. También el delito con quienes obstaculicen el traslado y la entrega de paquetes y los documentos públicos electorales. A quien retenga durante la jornada electoral sin causa justificada por la ley una o más credenciales del elector, a quien altere el registro federal electoral, y pues prácticamente es eso, ¿no? En esto les acabo de resumir, que espero que les sirva, ¿no? Los delitos que fundamentalmente vienen plasmados en esta ley, que es la Ley General en materia de delitos electorales, que ustedes la pueden bajar de internet sin ningún problema, o pueden entrar a la página de la FEPADE y ahí seguramente van a encontrar esta información. Yo les quiero compartir esto esperando que les sirva para que el día de la jornada electoral ustedes puedan estar atentos, ustedes puedan tener claridad de qué sí se puede hacer, qué no se debe hacer, para que incluso ustedes por error no cometan esos delitos, ¿no? Nosotros en Construyamos Ciudadanía queremos principalmente hacerles llegar elementos que les sirvan a ustedes para tomar una buena decisión, para poder formar mejores ciudadanos y yo les recomiendo, si tienen oportunidad de estar con nosotros en el próximo programa, vamos a platicar ahí ya más a detalle del tema del voto útil, sobre quiénes pueden ser las opciones para aplicar el voto útil y que Morena no gane en estas elecciones, que es lo que muchos mexicanos estamos buscando, y también el decirles los porqués y el criterio de los porqués y que ustedes tomen su mejor decisión. Entonces, pues nada, primero que nada, también muchas gracias a los que están detrás de cámaras, que nos han estado apoyando de una manera muy intensa con su tiempo, con su generosidad, a Ana, a Carlos, a Edgar y a Jorge. Muchas gracias por hacer posible esto. Si le gusta y cree que es de interés lo que acabamos de compartir, por favor denle a la campanita, suscríbase, compártalo. Estamos en todas las redes sociales como Construyamos MX, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, e incluso en Spotify, ahí nos pueden encontrar. Por favor, vamos ayudando a que nuestro México sea un México mejor informado. Yo soy José Manuel Sánchez y aquí estoy a sus órdenes. Hasta luego.